Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Oremos para empezar. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos diste. Gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, y hacerlo juntos como iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, Señor, y que tú seas hablando a través de mi papá. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a leer hoy día Romanos 3, 21 al 31. El resto del capítulo 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos ha declarado justos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Uh-huh. Bueno, ¿se acuerdan entonces hasta donde llegamos la vez pasada? Que teníamos, ¿no es cierto?, la conclusión de Pablo, que comenzó, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 y termina en el 3:20, de que no hay, ¿no es cierto?, persona, pueblo, raza, ya, credo, nadie puede decir, ¿no es cierto?, que va a salir sin excusa, ¿no es cierto?, del juicio de Dios. Todos somos culpables, inexcusables. Y aquí fíjense cómo comienza el 21, 3:21. Pero ahora, ¿no es cierto? Después de esa tremenda conclusión que si nos quedamos hasta ahí es como súper pesimista, ¿ya? Que nadie puede. Pero ahora, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Algo que pasa, hay algo nuevo, ¿no es cierto? Es como que saliéramos de la noche al día. Es como cuando amanece, ¿cierto? Que después de una larga noche, ¿no es cierto? Ahora hay luz, ha amanecido. Dice, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Ya? 21. Se ha manifestado, 3:21, se ha manifestado, ¿qué cosa? ¿Cómo podemos ser justos ante Él? La justicia de Dios. ¿Ya? ¿Cómo podemos ser justos ante Él? La justicia de Dios, dice acá la reina Valera. Y entonces está este elemento de que es algo nuevo que no estaba antes, porque dice, aparte de la ley, ¿ya? Se ha manifestado la justicia de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice ahí mismo en el 21? Estaba avisado antes. Sí. No es que como que a Dios se le ocurrió ahora, sino que Él ya lo tenía pensado de antes. ¿Por qué? Porque dice que está testificado por la ley y los profetas. Entonces, aquí va a empezar a describir Pablo
en contraste con lo que había antes, que era el juicio de Dios, que es lo que él describe anterior, ahora describe la justificación, ¿ya? O la justicia, la justificación, ¿ya? De parte de Dios. Entonces, eh, como comentaba la vez pasada, alcancé a comentar que estos versículos que están acá, algunos comentaristas, hay uno que se llama Leon Morris, ¿ya? Incluso llegó a decir que este párrafo es el más importante que se ha escrito jamás. ¿Mm? Así es la importancia, así como se acuerdan, el 1.17, Romanos 1.17, es como que fuera el resumen de la carta. Hartos comentaristas dicen de que esto es como, ¿no es cierto?, el centro. ¿Mm? Y algunos, ¿no es cierto?, quizás dicen que ha sido lo más importante. Sin la mediación de la ley, ¿ya? Aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia, dice ahí 21, 22, ¿ya? Pero sin la mediación de la ley. ¿Y cómo? ¿Por medio de qué? Dice el 22. La fe en Por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo. Entonces, fíjense que acá dice, ¿no es cierto? Se ha manifestado. ¿Eso cómo se llama en gramática el tiempo perfecto? ¿No te acuerdas? Ah, La conjugación, se ha Ah. manifestado, es como un hecho, ¿ya? creo que sí, es perfecto. Sí, entonces se ha manifestado, o sea, es como que fuera un hecho, ¿ya? Y fíjense cómo está el 1.17, ¿se acuerdan del 1.17? Están presentes. Pues dice, el Evangelio de la justicia de Dios, ¿ya? Se ¿Verdad? revela por fe y para fe. ¿Se acuerdan que hablamos de ese versículo antes? Entonces, claro, podría ser que se está refiriendo, aquí se ha manifestado al hecho concreto de la cruz de Cristo. En cambio, lo otro es que se sigue manifestando. El Evangelio se sigue manifestando en el 1.17. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llega la justicia de Dios en el 22? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Ya? ¿Y para quiénes es? Para todo el que cree. Para todo el que cree en Él. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí, igual que con el pecado y el juicio, no hay distinción. Es para todo el que cree. Puede ser judío, puede ser gentil, ¿ya? Peor o mejor según los términos humanos, pero para todo. ¿Y cómo dice el 23? ¿Quiénes han pecado? Todos. Todos, ¿ya? Todos pecaron, dice. ¿Y cuál es la consecuencia? Que nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Por lo que dice la Reina Valera, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Por la pecaminosidad. Todos, ¿no es cierto? Gente esta semana, ¿no es cierto? Y todavía anoche veíamos haciendo protestas por este supuesto, ¿no es cierto?, acusado de asesinato de esta niña en Quilpué, Ámbar. Y claro, la gente ya lo juzgó y, ¿no es cierto? Y una persona, si fuera él, ¿no es cierto?, como tan, que ha hecho maldades tan grandes, pero resulta que para él, pero también Nosotros para todos, ¿no es cierto? Nadie, todos estamos destituidos. A ver, y según el 24, ¿cuánto hay que pagar para ser justificado? ¿Qué dice el 24? ¿Cuánto hay que pagar para la justificación? Aquí no lo hice, puedo ver tu versión. Pero a ver, lee entonces el 24a o el 24, léelo. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ya, nos liberó, claro. El 24 leíste, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Fíjate que aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Claro. 24. Claro. Con una bondad que no merecemos. ¿Ya? No dice la palabra No gratuito. dice la palabra pero... gratuito en la NTV, pero es algo, eso es la gracia. ¿Ya? La gracia es algo gratuito, no se compra. Y sin merecerlo. Y sin merecerlo. Entonces dice,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eh, ¿Qué es lo que es la justificación? Esa es una palabra que aparece, ¿no es cierto?, varias veces en la Biblia. varias veces y es un concepto que es muy parecido o a veces, ¿no es cierto?, nos va a aparecer otros conceptos relacionados. De hecho, hay varias palabras aquí en este texto. Entonces, es bueno entender de dónde viene. ¿M? Y ahí también, claro, nos ayudan los estudiosos, ¿no es cierto?, los teólogos que han, ¿no es cierto?, comparado los textos y tratado de explicar, porque a veces estos conceptos, ¿no es cierto?, no son tan fáciles de entender. ¿M? Entonces, la justificación o la justicia, la justificación es un término que está sacado de los tribunales, ¿ya? Ujú. Igual que condenar, condenación. Entonces, el juez, al final, después de una investigación o que le presentan los testigos, las pruebas, ¿no es cierto?, te puede condenar, ¿ya? O justificar, ¿ya? Entonces, qué es lo que sería justificar? ¿Ya? Lo contrario de condenar Hacerlos es justos. declarar justo. Pero Declarar justo, eso es justificar. la justificación no es como el periodo de tiempo en que uno se hace justo, No, ¿no? no, es un acto, ¿ya? Es un acto. Eso lo vamos a ir viendo hoy día un poco, pero también en el resto de la carta, ¿ya? Es un acto de Dios. ¿M? Ujú. Está muy relacionado, que no es igual a perdón, ¿ya? Muy parecido. De hecho, algunos teólogos dicen que es como que fuera lo mismo y hay otros que dicen que no, ¿ya? Entonces, perdón, cuando tú perdonas a alguien, ¿o qué es lo que es el perdón? ¿Ya? Supongamos alguien te hace algo malo, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, te roba algo, ¿cierto? Y sabemos que lo hizo, que lo robó, ¿cierto? Y si tú lo perdonas, significa que no hay castigo para él. ¿M? Claro. No lo va a castigar. Pero sigue siendo verdad que robó. Ujú. ¿Ya? Entonces, la justificación se diferencia un poco del perdón porque Dios dice, no, en realidad no hay motivos para decir que él robó. ¿M? No, ya, por lo tanto tampoco hay castigo. Entonces, al declarar justo, Dios permite que el ser humano tenga una relación con él. ¿M? Entonces, eh, otra palabra relacionada, no sé si la han escuchado, santificación, Sí, yo estaba pensando en eso. ¿ya? No es lo mismo que justificación, No, ¿ya? De nuevo, pero se justificación parece. es declarar a alguien justo. ¿M? Es como pronunciar algo, eso lo hace Dios. Pero la santificación es un proceso, Con es eso un me proceso, había ¿ya? confundido. Entonces, ha habido, ¿no es cierto?, discusiones, ¿ya? Porque algunos dicen que, digamos, pucha, si Dios nos hace justo, ¿ya? Como está diciendo Pablo, y lo vamos a ver en adelante, ¿ah? En el capítulo 6 él argumenta que no por eso vamos a estar, o sea, Dios nos declaró justo, entonces pequemos, ¿m? Portémonos mal. No, eso no. No, ¿no es cierto? Y Pablo mismo lo va a decir más adelante, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Capítulo 6. Entonces, claro, cuando Dios nos hace justo, también comienza un proceso, el resto de nuestra vida, que es la santificación, que es la acción del Espíritu en nuestras vidas, ¿ya? Y nos va, ¿no es cierto?, santificando, es decir, ¿no es cierto?, los valores o los frutos de su Espíritu van siendo una realidad en nuestra vida. ¿Mm? Alguien que ha sido declarado justo, ¿no es cierto?, su corazón empieza a cambiar y entonces ya no puede, ya no le es natural cometer pecado. ¿Mm? Entonces, No quiere hacerlo. claro, y el Espíritu entonces trabaja en la persona y van, ¿no es cierto?, produciéndose buenas obras. ¿Mm? Entonces, cuando Dios nos declara justos, ¿ya? De nuevo es esto de como la declaración de un juez, de un tribunal, ¿ya?
No significa que cuando nos declara justo ahora somos virtuosos, somos buenitos, No. ¿ya? Sino que ahí viene el proceso de santificación. ¿Mm? Eh, Justo significa absuelto en el tribunal de Dios. ¿Mm? Pero se inicia un proceso de santificación. Entonces, no porque nos declare justo, no podemos pecar. ¿Mm? Sino que tenemos que ser regenerados. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos dice sobre la justificación? ¿Ya? Este acto de Dios en estos versículos. A ver, lo que leímos aquí. ¿Dónde se origina? ¿Quién origina? ¿Mm? Exactamente qué. La justificación. De eso estamos hablando. ¿Dónde? Fíjate, en el 20, ¿cuál es el origen de la justificación? El 24, a ver. ¿De quién es la iniciativa? De Dios. De Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, por la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, la iniciativa, ¿ya? De salvar, ¿ya? Ahí tenemos otra palabra, salvación, ¿no es cierto? Es de Dios. ¿Mm? A Él se le ocurrió. Sí. Él es el que lo quiere hacer. ¿Mm? Y de hecho, ¿no es cierto? Dice nuestra versión aquí, Reina Valera, gratuitamente, por su gracia. ¿Mm? Algo totalmente inmerecido. En ningún caso puede venir del ser humano la justificación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el 24. ¿Ya? A ver, y ahí hay como que se puede distinguir entre Dios y Jesucristo, ¿no es cierto? La iniciativa es de Dios, ¿ya? Cristo lo que hizo fue aceptar la voluntad del Padre. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿en qué se basa esta justificación? ¿Mm? ¿Dónde está la base o cuál es el fundamento? No sé exactamente a lo que te refieres. ¿Ya? ¿De qué manera nos justifica Dios? Por medio de Por Jesús. medio De de la fe. Cristo, su cruz, ¿no es cierto? Y la fe en Cristo y su cruz. ¿Ya? Sí. Entonces, uno piensa, ¿no es cierto?, como ser humano, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que si el ser humano, Pablo dice, pucha, somos malos, hemos pecado, nos hemos portado mal, ¿cómo es posible que Dios nos declare justos? En otras palabras, ¿qué tiene de justo eso? ¿Ya? Entonces, porque si Dios es justo, ¿cómo podría declarar a alguien injusto como justo? Porque ¿Entiendes? Mira el 4:5. No lo hemos leído todavía, pero adelantémonos el versículo 5 del capítulo 4. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Claro. Ahí, por ejemplo, la NTV habla de perdonar. ¿Se acuerdan que comentamos de que perdón y justificación son conceptos muy cercanos y que algunos estudiosos dicen que es lo mismo y otros que no? ¿Ya? Pero 4:5 dice en la Reina Valera, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Es lo mismo que estamos hablando. ¿Ya? Justifica al impío. El impío es el malo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios declare justo al que se porta mal? Si Dios es justo. Porque el castigo lo tomó Jesucristo en ¿Ya? vez de nosotros. Claro. Veamos en el Antiguo Testamento. A ver, veamos alguna cita. ¿Ya? Por ejemplo, Deuteronomio 25:1. ¿Qué había dicho Dios en la ley? ¿25? Deuteronomio 25:1. Supongamos que dos personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. ¿Sí, verdad? Versículo 2. Si a la persona que está equivocada la condenan
a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su No, presencia. hasta ahí nomás, ahí ya es más Bueno. detalle. ¿Ya? Entonces, hay en un juicio, dice acá, hay uno que tiene razón y otro que no tiene razón. Y el castigo va a ir sobre el que está mal. Ujú. ¿Ya? Entonces, es como uno dice también, pero obvio, pues, ¿no es cierto? El que es inocente, lo justo es que se lo declare inocente. Y el que es culpable, culpable. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. ¿Ve? Ahí dice, ¿no es cierto? Absolver al culpable, condenar al inocente, pero absolver al culpable es un acto que Dios detesta, ¿no es cierto? ¿Y cómo Pablo ahora dice ahí que Dios justifica al culpable? ¿Ya? ¿Cómo se contradice o no se contradice? ¿Ya? Por ejemplo, veamos también Isaías 5:23. Me pasé. Isaías 5:23. Estamos guiándonos, como he comentado antes, por un estudio bien acabado de la carta por parte de John Stott. Isaías 5:23. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Eso está mal, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Ujú. Y Dios por supuesto, entonces uno dice, pero está bien, pues, que se castiga al culpable y que se libre al inocente. Entonces, ¿cómo Dios, siendo justo, puede justificar al impío? ¿No es cierto? Entonces, existe una sola forma, ¿ya? Y que la creó Dios, ¿no es cierto? Si Dios no podría pasar por alto, ¿no es cierto?, el pecado humano si no fuera por la cruz de Cristo. ¿Mm? Sin la cruz sería hasta inmoral decir, ¿no es cierto?, que Dios, siendo justo, no castigara al culpable. ¿Mm? Tiene que haber un castigo, ¿ya? Cristo murió por los malvados, ¿no es cierto? Y ahí es lo que dice en el 25. A ver, ¿cómo dice la NTV el 25? Vuelve a Romanos 3. 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, ¿cómo es? Porque Cristo, ¿no es cierto?, es el sacrificio. En la Reina Valera dice la propiciación, ¿ya? ¿No es cierto?, para justificar al injusto. ¿Mm? Entonces, había que poner para hacer justicia a alguien que asumiera la culpa, ¿no es cierto? Porque Dios no puede justificar al injusto si no es con justicia, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no es cierto?, varias palabras aquí especiales en estos versículos, ¿ya? Fíjense que hay una palabra ahí en el versículo 24, ¿ya? Cuando dice justificados, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Que es el acto, ¿no es cierto?, de declarar justo de un juez. Y hay una palabra que es redención en el 24. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra en el original griego es apolitrosis. ¿Mm? Y en varias versiones está traducida como, ¿no es cierto? Redención. No. Redención. ¿Cómo dice aquí en esa? No, no dice una palabra así. Dice O sea, perdón, yo creo, ¿no? Dios nos declara justos. ¿El 23? El 24. Ah, ya. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Liberó, ¿ya? ¿Liberó? Sí, liberó. Ya, Esa es que la no lo palabra leí relacionada con redención, ¿ya? Apolitrosis. Así como justificación viene de los tribunales, es como una palabra legal, ¿ya? Apolitrosis es una palabra que venía del comercio,
¿ya? Y tiene que ver con comprar. Entonces, de hecho, este concepto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, Levítico 25:47. Levítico 25:47. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero a un miembro de su familia. Ya, lo que pasa es que hay que leer mucho más ahí. Ustedes pueden leer después el resto. Aquí se habla de la redención, que era cuando alguien caía como esclavo, ¿ya? Ese esclavo, ¿no es cierto?, tenía un dueño, ¿ya? Pero otro podía redimirlo, ¿ya? También se usa la palabra así, que era como comprar. Por eso también la otra versión dice liberar, porque es sacar de la esclavitud, ¿ya? Por ejemplo, veamos Éxodo 15:13, cómo lo aplica Dios al pueblo de Israel. Se me cayó. A ver. Éxodo 15:13. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. ¿De dónde los había sacado Dios? Egipto. De Egipto. ¿Y qué eran en Egipto? Esclavos. Uh-huh. Entonces, Dios usa este término como que los compró, los redimió. Pues es un término comercial, ¿ya? Pero a veces se usa este término también de liberar. Porque claro, cuando uno es esclavo, recibe libertad cuando sale de esa situación, ¿ya? Entonces, después de Babilonia también, ¿no es cierto? Sacó ¿verdad? Dios al pueblo. Isaías 43:1. Isaías 43:1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Ya, he pagado tu rescate. Ya, ese es el concepto. Entonces, ¿cuál es el concepto acá de la redención en Cristo Jesús? Es la libertad, ¿ya? La compra, ¿no es cierto? Nosotros que éramos esclavos del pecado, encadenados a nuestra propia culpabilidad, ¿ya? No nos podemos liberar solo, sino que ¿quién es el que nos libera? ¿No es cierto? Dios a través del sacrificio de Cristo, de manera gratuita, nos compró, nos saca del cautiverio. Jesús mismo dijo eso, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, Marcos 10:45. ¿A qué dijo Jesús que vino? Marcos, ¿qué capítulo era? 10:45. Gracias. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, dar su vida en rescate por muchos. Ese es el concepto de la redención, ¿no es cierto?, que dice acá. Pero después hay otro concepto interesante que está en el 25, ¿ya? A quien Dios puso como propiciación, dice la Reina Valera. Ahora, a otras versiones dicen sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra en el original en griego es hilasterion, ¿ya? Hilasterion. Y ha sido traducido en muchas versiones como propiciación, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la propiciación? Es como aquello que calma la ira de Dios, eso que sustituye, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos los sacrificios que Dios mismo había dicho que había que hacer, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, compara y dice que ¿quién va a hacer el sacrificio? Jesús, ¿no es cierto?, quien derramó su sangre. Entonces, está esta referencia, ¿no es cierto? La propiciación, ¿no es cierto?, es como el reemplazo. El reemplazo, ¿ya? Entonces, algunas traducciones, en vez de propiciación, usan la palabra expiación. Sí. ¿Ya? Expiar. Aquí.
¿En esa se usa? O sea, en Éxodo, creo. Usan Sí, la palabra expiación. en Éxodo. La NBI también usa en este texto la palabra expiación. ¿Ya? Entonces, Ser justos. claro. ¿Qué es lo que, ¿no es cierto?, desata la ira de Dios? Una santa ira. Como se acuerdan que lo vimos un par de semanas atrás, la maldad, el pecado. ¿Ya? Eh, Dios no tiene una ira así como descontrolada. ¿Ya? No. No es que se amurre, ni que, ¿no es cierto?, y que le baje la ira. No. Entonces, esto no tiene que ver, no es igual a esas religiones, ¿no es cierto?, de los pueblos donde hacían sacrificios como para tratar de ganarse al Dios que fuera, ¿no es cierto? Sino que Dios, en este caso, Él da la solución. Él ofrece, ¿no es cierto?, a su Hijo como expiación. ¿Mm? A ver, el apóstol Juan, en Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, ¿qué dice? Primero. Este es muy bueno. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la misma palabra en el original, hilasmos, ¿ya? Que tiene la misma palabra griega, que es, ¿no es cierto?, este envío de Jesucristo como sacrificio. ¿Mm? Entonces, Él muere en nuestro lugar. ¿Mm? Y así, ¿no es cierto?, Dios nos hace justos. ¿Mm? Entonces, Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, dice en tiempos pasados, ¿cómo es? Manifestar su justicia en el 25, 3:25, ¿ya? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios pacientemente, ¿no es cierto?, por misericordia, da esta oportunidad. ¿Mm? Dios no puede condonar el pecado sin una paga. ¿Mm? Porque si no, lo que decíamos antes, habría una contradicción entre el hecho que Él es justo y no sería digno, ¿no es cierto? Que dijera, ya, ok, ya, no, voy a hacer como que no veo. Eso no sería posible, sino que Dios da esta forma, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Entonces es una manera justa de justificar a los injustos. ¿Mm? Él necesitaba, ¿no es cierto?, condonar el pecado, pero a través de la persona de Jesucristo. ¿Mm? Ese es el pago que el Señor necesita ver, es la propiciación, lo que aplaca, ¿no es cierto?, o reemplaza, o aplaca su ira, reemplaza nuestro pecado. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, después otra palabra interesante ahí que dice manifestar, para manifestar su justicia. ¿Cómo es que dice ahí la NTV en el 25? Íngela, por favor. Sí. 3:25. A ver. Léelo. ¿Entero? Sí, lentamente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ya. Las Sí. personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ya, hasta ahí. Entonces, esa declaración que dice ahí ese verbo, o manifestación, ¿no es cierto? La palabra original en griego es endeixis. ¿Ya? Endeixis. ¿Ya? Entonces, esa revelación pública es en la cruz. Para manifestar su justicia. Ahí el 26. A ver cómo dice el 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo lo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Para demostrar su justicia. Entonces, en el tiempo presente, ¿no es cierto?, ya ha manifestado su justicia a través de la cruz de Cristo.
Y en el fondo, ¿no es cierto?, esto se aplica, tiene su vigencia en el juicio final, pero ya se aplica desde ahora. ¿Mm? El castigo, sacrificio, lo llevó Jesús en la cruz. ¿Mm? Eh, entonces, y ese castigo también es válido para todas las generaciones anteriores. ¿Mm? De esa manera, ¿no es cierto?, Dios hace justicia. ¿Mm? Entonces, Dios redimió o redime a su pueblo, ¿ya? Todos los que creen en Él, ¿no es cierto? Coloca la propiciación o el sacrificio, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, para su ira, y manifestó su justicia. ¿Mm? Todo esto como que va junto, ¿sí? No es que sean actos distintos, sino que en la muerte, ¿no es cierto?, de su hijo es el que está en medio de estas tres acciones, donde Él carga con todos nuestros pecados. ¿Mm? A ver, entonces, ¿y por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Así dice, ¿no es cierto?, que podemos tener esta justificación. ¿Mm? Dice ahí el 26, ¿no es cierto? El que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Mm? ¿Y qué dice después el 27? Perdón, el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Mm? Entonces aquí Pablo es pero súper categórico. ¿Mm? Que no vaya a quedar ninguna duda. Y Lutero, por ejemplo, habló de la sola fe, sola fide, sola gracia, ¿no es cierto? Solamente mediante la fe en Jesucristo. Solo. Nos dice la palabra sola aquí ese es un constructo, ¿no es cierto? Un concepto que después, en este caso Lutero puso énfasis, ¿ya? Pero dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿ya? ¿Cómo dice ahí la NTV, el 28? Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Ya? Pero, Entonces, ahí no hay mérito de la persona, ¿cierto? No hay capacidad, sino solamente creer, ¿no es cierto?, en Cristo. ¿Mm? Y esto es algo único del cristianismo. ¿Mm? No hay ninguna religión llamada así, ¿no es cierto?, en el mundo, ni en toda la historia, que sea así. Es decir, que diga, ¿sabes qué? Dios es el que, por gracia, ya, Dios es el que pone el sacrificio, que sería Cristo, ¿no es cierto?, un perdón gratuito. Eh, Todo lo contrario, todas las religiones dicen, no, es que tú te puedes esforzar, ¿no es cierto? Si tú te portas bien, ¿no es cierto? Si es que tú haces esto o lo otro, o la filantropía. Pero el Evangelio, en este sentido, el cristianismo no es una religión, ¿ya? En ese sentido. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que no podemos hacer nada, ¿ya? claro. ¿Ya? No hay nada que podamos merecer. ¿Mm? Eh, Hacemos cosas todos los días para merecer la condenación, pero no la justificación, ¿no es cierto? Entonces, Dios ha, ¿no es cierto?, aplacado su ira, podemos decir, a través de la muerte de su Hijo, y no podemos aportar nada. Es así de simple. Nosotros la única función que tenemos es la fe, creer y recibir esto que es gratuito, por gracia. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Me encanta porque el Evangelio le da mucho énfasis a Dios y de que Él merece toda la gloria y que nosotros no. Sí, así es. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en muchas religiones, por ejemplo, orientales, hinduismo o quizás las filosofías modernas, han visto esta que estuvo de moda los últimos años porque
había varios actores o de la farándula que estaban en esto que se llama, ¿cómo que se llama? Ya, que es como una religión, una filosofía, ¿no es cierto? Siempre lo que buscan es como que tú vayas como ascendiendo, supuestamente, ¿ya? ¿No es cierto? Las religiones orientales, que hagas, ¿cómo se llama? Meditación trascendente, como que tú vayas ascendiendo, hinduismo en general, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que dice Dios? En realidad no hay forma de ascender, ¿no es cierto? Ni porque tú seas místico, porque tú hagas ciertas oraciones, vas a subir como a una categoría especial, ¿ya? Sino que esto es al revés. Hay un descenso. ¿Y quién desciende? Dios es el que desciende a la tierra. ¿Mm? ¿Ya? No hay forma que el hombre pueda ascender para encontrarse con Dios, sino que es Dios quien desciende a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Él se revela, ¿ya? Bueno, y entonces, si se fijan a partir del 27, ¿se acuerdan que en el capítulo 3 antes había hecho pregunta y respuesta? ¿Ya? Aquí entre el 27 y el 31 de nuevo hay pregunta y respuesta, ¿ya? Este estilo literario que hablábamos que él lo va a usar más de una vez. Entonces, Desde el 29. desde el 27, ahí está la primera pregunta. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Dónde está la jactancia? Dice, ¿podemos jactarnos? Dice, ¿Ya? no. No. ¿No es cierto? No podemos. ¿De qué se jactaban los judíos? De tener la ley. De tener la ley. ¿Ya? ¿De qué nos podemos jactar nosotros? ¿Se acuerdan los tres tipos de personas? ¿No es cierto? De ser súper inteligentes, de ser buenos, ¿ya? Había otro era el que juzgaba Claro. y el otro, el judío, el que juzgaba y el otro, ¿el otro cuál era? Los gentiles que se pervertían. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que incluso Pablo más de una vez dice esto, que él quizás tendría mucho de qué jactarse, ¿no es cierto? Él era hebreo de pura cepa, él era, pero cumplía con todo, ¿ya? Veamos, por ejemplo, Efesios 2.9. Efesios 2.9. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es un premio, nadie puede jactarse, ¿no es cierto? Dice Pablo ahí a los Efesios, y en el 40, vamos a ver 1 Corintios 1.31. 1 Corintios 1.31. Para el otro lado. 31. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ya, y después en Gálatas, ¿no es cierto?, 6.14, vuelvo a usar esa palabra en otra carta, Pablo, Gálatas 6.14. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. A ver. Pucha, parece que no es. No, parece que no. Lo voy a buscar. La había leído mal, ok. 6.14. Ya. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que en realidad no hay nada que nos podamos jactar, ni por las obras, ni por la ley, ni por la raza, ni por nada. ¿Ya? Entonces, concluimos, dice, ¿no es cierto?, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ahí viene la segunda pregunta en el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿ya? No, también de los gentiles, ¿ya? Entonces, para que nadie se jacte, pero, ¿no es cierto?, a través de la descendencia de Abraham, Dios ya había dicho que su intención era llegar a todos, ¿ya? Entonces, le entregó la ley a los israelitas, ¿ya? Y eso era un privilegio, pero no para que se la quedaran ellos nomás, sino que su intención era bendecir a todas las familias de la tierra. Ya no lo vamos a buscar ahora, pero en Génesis 12, cuando habla con Abraham, ¿no es cierto?, le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no hay elitismo, no hay unos mejores que otros. Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Dios no hace diferencia. ¿Mm? Él va a justificar a través de la fe en Jesucristo. Si uno nació de una raza u otra raza, de un color de piel u otro color, ¿ya? Si nació hombre o nació mujer, ¿ya? Más adelante Pablo va a decir si es esclavo incluso o es libre, ¿no es cierto? No nuestra condición humana no va a cambiar. So, vamos a seguir teniendo el mismo color, ¿no es cierto? Color de piel, pero en Dios, ¿no es cierto? A través de Jesús tenemos todos el mismo valor. ¿Sí? Y podemos tener así, ser parte de una misma familia. Es como que todos nos sentamos a la mesa juntos. Ante Dios, ¿no es cierto?, no hay discriminación para efectos de la justificación. Y alguien más, ¿no es cierto?, tiene una tercera pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el 31? ¿Ya? Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Él va a ahondar en este tema más adelante, ¿ya? Porque inmediatamente cuando está diciendo, bueno, solo la fe, Dios justifica, ¿no es cierto? Entonces, más de alguien ya le estaría diciendo, argumentando en contra, pero a ver, ¿pero cómo? Entonces, lo vamos a ver en el capítulo 6, ¿ya? ¿Podemos pecar entonces? No, dice, la ley sigue siendo válida. Ahora, ¿la ley cuál es el rol que juega? ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? De hecho, está aquí. Pues la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Exactamente. Era el 3:20. El 3:20. Pero no lo leí. O sea, la ley nos condena, ¿ya? La ley nos dice esto está bien y esto está mal, ¿ya? Entonces cumple un rol, ¿ya? Pero que la ley es desenmascarar, claro, desenmascarar lo que está mal, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Cristo, ¿no es cierto? La sangre de Cristo justifica a los que la ley condena. Entonces, lo que va a decir Pablo, ¿no es cierto?, es que confirmamos la ley y de hecho los que son justificados van a tener una opción, ¿no es cierto?, de cumplirla, ir cumpliéndola. Entonces, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la acción del Espíritu en la vida. Así que el Evangelio es abierto para todos y como seres humanos no podemos hacer nada, ¿ya?, para ganarnos la justicia de Dios. Algo gratuito, algo de la iniciativa de Dios, ¿ya? Por su gracia, un regalo. Y vamos a seguir viendo la próxima semana, ¿no es cierto?, el ejemplo de Abraham. Oremos para terminar. Señor, gracias te damos porque tú eres misericordioso con todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque todos los que creen en el sacrificio de Cristo pueden acercarse a ti y tú nos justificas, nos declaras justos. Gracias, Señor, por haber dado esta solución, porque por nuestros propios medios no podíamos alcanzarla. Gracias, Señor, por haber descendido a tu creación y haberte revelado para declararnos justos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.